Bueno, muy buenas noches, mis amados. Dios les bendiga. El día de hoy tenemos y vamos a estar hablando de un tema candente para el cristiano de hoy en día y se llama del tema del camino hacia la felicidad. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado qué debemos hacer o qué debemos alcanzar para ser felices. Y Dios tiene las estrategias para que nosotros alcancemos esto. ¿Saben que hace algunos años salió una película bien buena que sonó bastante en el cine y cuestión que se llama Dios no está muerto? ¿Alguno de ustedes la recuerdan? Espero que sí, claro que sí. Allí habían dos personajes. El primero de ellos era un hombre que era un moreno, que era muy gozoso, siempre estaba muy feliz, no importaba que el carro se le accidentara o que pasara esto, lo otro. Él siempre tenía una sonrisa, un gozo encima y le daba la gloria a Dios por todo. Había siempre una felicidad. En cambio, el otro que también era pastor, él por el contrario se lo tomaba todo mal, estaba como compungido, amargado, decía, oh no, esto pasó de nuevo y así arrugaba la cara y tenía ese sufrimiento por dentro. Y bueno, ciertamente existen esos dos tipos de personajes dentro de todas las iglesias. Eh, Ahora, ¿quién de ustedes quiere ser feliz? ¿Verdad? Levante la mano. Más de uno seguramente dirá, yo quiero también, yo quiero también. Entonces, y bueno, vamos, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias, verdad? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 16, ¿verdad? Voy a leer la palabra y después vamos a orar por ella. Dice así la palabra, es un sencillo, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Nosotros podemos estar siempre gozosos. Y lo dice en forma de orden directa. Y vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy, Señor. Bueno, y oramos en el nombre de Jesús para que tú seas ministrando esta palabra, Señor, y bendiciendo a naciones, a personas, a familias enteras. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Como les estaba diciendo, aquí la palabra de Dios, aquí en Primera Tesalonicenses, estamos leyendo en Reina Valera, nos dice, estad siempre gozosos. En otras traducciones, en NBI o otras traducciones dice, estad alegres, estad dichosos. Esto es algo que lo dice en forma de orden, fíjense, estad. Cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿verdad? Con esta forma de orden, no es algo que no podemos alcanzar, sino es por el contrario, es algo que podemos alcanzar. Es algo que tú, yo, nuestro hermano Ame, Z, X, todo el mundo lo puede alcanzar. Podemos tener siempre un rostro embellecido por la gracia de Dios en nosotros. Podemos alcanzar esto porque así Dios lo ha determinado en su palabra. No es el escrito de Alejandro, no es el escrito de Pablo Coelho que lo dice, no. Dios nos dice, Dios mismo nos dice en su palabra, estad siempre gozosos. Y ahí, hermano, donde está, le quiero decir, repita conmigo, estad siempre gozosos. Con una sonrisa. Vamos a practicar una sonrisa. Ahorita cuando vaya, salga de esta prédica, vaya y vea a su esposa y le dice, estad siempre gozosa, o a su hermano, estad siempre gozoso, o a su esposo, estad siempre gozoso. Dígale así, ¿verdad? Para que esa palabra por meditación habite en nuestro corazón. Fíjense que, como les venía diciendo, esto es algo que podemos alcanzar. Pero, ¿qué les parece si revisamos qué dice el diccionario acerca de la palabra gozo? ¿Qué significará? Vamos a ver qué dice la RAE. La RAE dice que esto es un sentimiento de complacencia, recuerdo o esperanzas de bienes o cosas apetecibles. También dice que esto es alegría de ánimo,
Entonces, fíjate lo que dice aquí, sentimiento de complacencia de posesión. Entonces, eso significará que si yo no tengo la posesión, entonces yo no puedo ser feliz. Esto no te trae reflexión, hermano, que estás escuchando esto, que muchas veces nosotros, yo no sé, de repente me pasa a mí solamente, como dice Bruneta alguna de sus predicas, de repente esto solamente me pasa a mí, pero a veces nosotros nos ponemos parámetros y decimos, yo solamente voy a ser feliz cuando alcance esto. ¿Quién se acuerda de esto? O solamente voy a ser feliz, bueno, las muchachas que les pasa mucho esto, yo solamente voy a ser feliz cuando me case, o solamente voy a ser feliz cuando esto otro, ¿no? O solamente voy a ser feliz cuando alcance el puesto que deseo en el ministerio o todo esto, ¿no? Dios no nos dice eso. Dios nos dice, estad siempre gozosos. Y la palabra de Dios nos dice que además se complementa con otros versículos que vamos a hablar más a continuación, más adelante, con el que no tiene nada que ver con la complacencia de posesión. Y ya vamos a ver dónde está eso, ¿verdad? En lo que les quiero presentar ahora son el principio, les dije, camino a la felicidad. Y bueno, este camino está diseñado con estrategias, ¿verdad? Y creo que el día de hoy estaremos presentando 2 estrategias para alcanzar ese gozo y esa felicidad que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Espero que nos alcance el tiempo. Así que, bueno, la primera de esas estrategias de este camino a la felicidad es la siguiente. Con ello vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Dice, leo entonces. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Verdad? La primera estrategia es reconocer y entender que el gozo no tiene nada que ver con tu situación actual, con tu aflicción o con la situación en la que estés viviendo. El gozo no tiene nada que ver con esto. El gozo en el Señor no tiene absolutamente nada que ver con esto. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos estar gozosos, felices, alegres, contentos, motivados, animados, aún cuando tenemos una vida de aflicción o situaciones que nos afligen o que nos golpean, ¿verdad? Y wow, esto no se parece a lo que yo pienso. De repente solamente soy yo, como como les digo ahorita, de repente solamente soy yo porque el que piensa así. Pero ¿cómo podemos sentir gozo en la aflicción? Ahí está la incógnita, ¿verdad? Y aquí está el complemento, el desarrollo de esta estrategia. Fíjense, aquí dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo, al igual que nosotros, ¿verdad? Tenía un cuerpo de carne, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo de carne, un cuerpo humano que está hecho de carne y hueso. En este cuerpo de carne nosotros sentimos, vivimos, cuando sentimos a través de nuestra alma por medio de emociones, en nuestra carne cuando somos golpeados nos duele, y todo esto nos lleva a lo siguiente. Fíjense, Cristo era Dios, Él era Dios, y Él fue el primero que fue golpeado, que fue ofendido, que vituperaron su nombre, que hablaron mal de Él, y Él era Dios. Él podía ser, como dice la palabra en Salmos 33, Él dijo y fue hecho. Él podía con su palabra destruirlos a todos, y no lo hizo. Él se quedó callado como oveja al matadero.
¿Y cómo hizo esto? Él hizo esto porque él tenía el Espíritu Santo dentro de él. Nosotros, ¿verdad? Él no pecó porque él tenía el Espíritu de Dios en él. El Espíritu de Cristo era él mismo. O sea, él es uno con Dios. Él es uno con el Padre. Entonces, el padecimiento de Cristo, o sea, a pesar que en su carne pudo tener la necesidad o sea, su carne le pudo haber pedido, por ejemplo, no, destrúyelo, él no lo hizo. Y ahí está el sufrimiento. Cuando, por ejemplo, tú eres ofendido, cuando, por ejemplo, eres maldecido, te golpean, el sufrimiento está en actuar conforme al carácter de Cristo, conforme a la benignidad, conforme al amor de Dios. Mi carne de repente es la única que pide esto, pero mi carne pide justicia propia, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de la justicia propia? Eso es como trapo de inmundicia para Dios, ¿verdad? Nuestra carne pide hacer lo malo, pero cuando decido hacer lo bueno, entonces formo parte, o sea, yo estoy aquí siendo parte de esos padecimientos de Cristo, porque le estoy negando a mi carne que sea y que actúe conforme a su voluntad. Le estoy negando a mi carne y estoy haciendo que el Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo gobierne en mí. Ahora, esto no lo puedes lograr por tu propia cuenta. Esto solamente lo vas a poder lograr teniendo una relación estrecha con Dios, teniendo un grado de santidad, un grado de amor hacia Dios, una relación con Él, de tal manera que el Espíritu Santo que mora en ti tenga dominio de ti. Y esta sería la primera estrategia. Entonces, reconocer que a pesar de que estamos afligidos, nosotros podemos sentir gozo. El gozo de Dios lo podemos alcanzar cuando nosotros decidimos actuar conforme al carácter de Cristo y no conforme a nuestra carne, porque de algo tenemos que estar seguros, que solamente que el pecado y el gozo no están al mismo tiempo. Si yo estoy practicando una vida de pecado, definitivamente no voy a poder tener una vida de gozo en Cristo Jesús. Y el gozo es que cuando a través del Espíritu de Dios en mí, yo venzo al pecado, entonces tú, mujer, varón que está ahí escuchándome, tú eres victorioso frente al pecado. Y tú eres victoriosa frente al pecado ahí, ¿verdad? Y esta victoria nadie te la puede quitar. Y esto es razón de gozo. Es como haber estado sumergido en una guerra y haber batallado, haber peleado y haber tenido la victoria. Después de una guerra y se tiene la victoria, tienes el botín de esa guerra. Tú no te sentirías gozoso. Es gozo mismo en pasta, gozo sobre la victoria, sobre el pecado. Entonces, fíjense, podemos estar afligidos, ofendidos, pero cuando respondemos conforme al carácter de Cristo, estamos teniendo una victoria frente al pecado. Entonces, que eres gozoso porque eres victorioso en el nombre de Jesús, eres victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la primera estrategia acerca de este camino hacia la felicidad. La segunda, voy a resumirla, ¿verdad? Se trata de observar. Nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nos concentramos mucho en las cosas negativas y siempre vemos las cosas negativas de todo. Pero la palabra de Dios nos dice, oye, mira, obsérvate las cosas positivas. Fíjate esto. Dice así la palabra de Dios en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Entonces, dice así la palabra de Dios: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan
en la verdad. Entonces, ¿qué es andar en la verdad? Oye, que andan conforme al carácter de Cristo, que andan conforme al amor de Dios, que andan conforme a las cosas que agradan, ¿verdad?, a las personas. Oye, porque si yo actúo de manera, si soy perdonador, si manejo mi vida con rectitud y justicia, esto, por supuesto, esto también causa alegría. Si yo observo esas conductas, viendo, oye, mira este hermano qué bien trabaja, cómo se porta, mi hijo qué obediente es, ¿verdad? Este hermano, oye, qué diligente es este hermano de aquí en la iglesia. Eso también causa gozo y felicidad para quienes lo viven, lo escuchan y lo entienden. Entonces, y fíjense que de aquí estamos hablando también de estas cosas positivas que hace Cristo en nosotros, que hace Cristo en los hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos entonces? También no enfocarnos solo en romper con esa maldición de enfocarnos en las cosas malas, y esa es la segunda estrategia, y observar las cosas buenas, observar cuando nuestros hermanos, hermanas se comportan y actúan conforme al carácter de Cristo. Bueno, mis amados hermanos, espero que este ha sido un tiempo de bendición y tiempo de gozo. Oro en el nombre de Jesús porque esta palabra sea guardada en su corazón de fruto abundante. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.